Migrantes haitianos están a punto de embarcarse hacia uno de los retos más peligrosos en su camino hacia Estados Unidos, cruzar a Centroamérica a través de la selva del Tapón del Darién, que conecta Colombia con Panamá. Los viajeros que vienen desde países de Sudamérica como Chile o Brasil, a donde habían emigrado tras el sismo de 2010 en Haití, han esperado en el pequeño puerto colombiano de Necoclí, de donde parten pequeñas embarcaciones rumbo a Candí, del otro lado del Golfo de Urabá. No es fácil recoger tantos países para lograr un objetivo, pero estamos motivados porque es lo que decidimos hacer. El tramo marítimo es de unos 60 kilómetros y se hace en unas 2 horas. Algunos debieron esperar más de un mes por un asiento en alguna embarcación de las 2 navieras que ofrecen transporte, cuya capacidad diaria es de apenas 500 personas. Al llegar a Candí descansan en un campamento, pero con el primer rayo de sol inicia la caminata hacia el Tapón del Darién. El grupo avanza siguiendo el cauce del río El Muerto. En la selva que tardarán en cruzar unos 2 días, enfrentarán el clima, serpientes, abismos y el Clan del Golfo, la principal banda narco de Colombia que ejerce autoridad en la zona. Bueno, es lo que podemos encontrar, lluvia, viento, de todo. Yo exactamente no te puedo decir qué vamos a encontrar porque no he pasado por ahí, pero sí, lo que han pasado dice que hay que preparar la mente para ver muchas cosas. Guías que aseguran no ser coyotes los acompañan por la selva a cambio de unos $300. Pero para llegar a Panamá, a la aldea de Bajo Chiquito, deberán pagar otro tanto. El presupuesto de algunos haitianos para toda la ruta ronda los $1,500. Decenas de colombianos se ofrecen a cargar el equipaje por $30. Esta ruta es muy difícil porque hay mucho barro, hay que atravesar ríos, hay mucha loma, es muy difícil. Las mujeres en embarazo, las mujeres con niños se cansan mucho, es muy largo, es muy difícil. No hay presencia del ejército ni de la policía colombiana en la zona. La banda del Clan del Golfo se encarga de la seguridad y castiga a los infractores hasta con la muerte. A cambio cobran un impuesto por cada migrante. Los guías se deslindan de la organización, pero afirman que dependen de su visto bueno para atravesar el territorio y se atienen a sus normas. A pesar de todo, tengo miedo. Salir de aquí, llegar hasta la selva de Darién, tengo mucho temor, pero tengo fe en Dios. Puedo llegar, todo va a salir bien. Todo será cuesta arriba hasta lo alto de la sierra que separa a Colombia de Panamá. Al llegar a la cima, termina el arreglo con los guías colombianos. Si cruzan el límite, se exponen a ser detenidos y procesados por trata de migrantes por las autoridades de Panamá. Los migrantes, en tanto, quedan expuestos a bandas que suelen asaltarlos en el descenso de 2 días a pie hasta Bajo Chiquito. Pero eso no los detiene. Estamos todos motivados. Cuando pasa el minuto, porque el temor es por un tiempo, o por un minuto, o por media hora, y después se te va. Se te viene nuevamente la motivación porque sabe que quiere lograr algo, que es llegar a Estados Unidos. En lo que va del año, unas 70,000 personas han completado la ruta, según autoridades panameñas. Y esta es solo la primera etapa del camino. Todavía les falta cruzar todo Centroamérica y México antes de llegar hasta su destino, Estados Unidos. Pero ni la dureza del camino ni la posibilidad de ser deportados al llegar a la frontera estadounidense disuaden a estos haitianos en busca del sueño americano.